Y hoy vamos a comenzar con este curso, con el primer tema. Vamos a estarlo dando a nuestros líderes de matrimonio, son José Luis y Yasmín Contreras. Yo sé que ustedes lo conocen, que están aquí en Matrimonios que Triunfan. Hoy estamos nosotros cubriéndolos también, pero bueno, estamos trabajando todos juntos en esto, así que estamos felices que puedan estar todos aquí. Sí, estamos muy felices, ¿alguien de aquí viene por primera vez a uno de los cursos de matrimonios que triunfan? Levanta tu mano, solamente queremos reconocerte. ¡Wow! Padrísimo, excelente. Pues bienvenidos. Les vamos a platicar que para nosotros como comunidad de familias que somos, algo base para poder formar lo que somos como familias es el curso de matrimonios que triunfan. Y para aquellas personas que no saben qué significa el curso de matrimonios que triunfan, es algo muy sencillo. Es algo así como, ¿alguna vez le has dado servicio a tu auto? Yo lo llevo a un lugar donde todavía, a la antigüita, toman grasa y aceite y le echan por abajo del auto porque de repente anda rechinando para todas partes. Aquellos carros bien tijuaneados, que rechinan para todas partes y lamentablemente lo que no rechina es la cama. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Nos fuimos de 0 a 100, pero así es matrimonios que triunfan. Bueno, creo que si en algún momento vas a poner atención de que todos y cada uno de nosotros tenemos un matrimonio y le tenemos que dar servicio, le tenemos que dar mantenimiento, bueno, bienvenido a Matrimonios que Triunfan, porque le vamos a pegar un mega mantenimiento a tu matrimonio, ¿verdad? Va a haber cosas que a nosotros nos va a tocar hacer y otras que completamente ustedes, y por favor nos platiquen cómo lo arreglan. Pero sí, hace muchos años atrás escuché por primera vez algo, una canción muy chistosa que el San Ricardo de Arjona, creo que la canción se llama Pingüinos en la cama. ¿Alguna vez has escuchado por ahí? Bueno, yo sé que aquellas personas cristianas que no escuchan a Ricardo Arjona, pero es curioso, pero triste al mismo tiempo, ¿no? Porque cuando menos te das cuenta, cuando no pones atención a las cosas importantes o cruciales en un matrimonio, las cosas empiezan a oxidar, las cosas empiezan a pasar de moda, las cosas empiezan a enfriar, y de repente vives o coexistes con tu esposa o con tu esposo, pero solamente son roomies. Entonces, si te puedes identificar con eso, o simple y sencillamente de repente te has pasado de listo o de lista en tu matrimonio y has agredido a tu esposo o a tu esposa. También es una manera, el día de hoy vamos a comenzar este curso que tiene que ver con poner límites en el matrimonio. Pero antes de comenzar, nuestro invitado especial siempre en cada matrimonio se triunfan es Dios. Y creemos que lo que tú no puedes hacer por tu esposo, déjame te platico algo. A ver, mujer, volteame a ver. Tú nunca vas a poder cambiar a tu esposo. No sé si ya te diste cuenta. 25 años y sigues teniendo la esperanza que tú vas a cambiar a tu mujer. Hombre, ahora sí veme. No vas a poder cambiar a tu mujer, pero el que la creó sí. ¿Estás? Y es por eso que esa es la diferencia entre cualquier otra terapia de matrimonios y lo que hacemos en Matrimonios que Triunfan, porque nosotros, a pesar de ser conocedores sobre el tema, tenemos al experto, que es el Dios Todopoderoso que creó la institución del matrimonio, y nada ni nadie puede estar por encima del que creó la institución. ¿Estás? Al día de hoy hay muchas personas que sugieren de que deben de cambiar de muchas maneras la institución del matrimonio, pero cuando le creemos a Dios, le estamos diciendo: Dios, haz las cosas como tú pensaste hacerlas desde el inicio en mi matrimonio. Así que cierra tus ojos, ahí donde estés, toma la mano de tu esposa. A lo mejor estás enojada con ella, por favor no le pegues un piquete ni nada por el estilo. Tómale tu mano y dile: vamos a orar juntos. Señor, te doy gracias por esta hermosa tarde. Yo te pido que hables a mi corazón, que todo orgullo, todo rencor, toda molestia quede echado a un lado, y te pido que me hables con una palabra de vida. Hay matrimonios que están muertos, pero el día de hoy reviven en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así de sencillo, familia. Le acabamos de dar la bienvenida a Dios, a este lugar. Y yo te pido que simple y sencillamente tengas un corazón dispuesto. Hay muchas personas que los vi que los arrastraron. Alguien dejó unas uñas por allá. Otros vinieron amenazados. Si no vienes al curso de matrimonios, esta es la última vez. ¿Quién sabe qué? Y de ahí los vinieron a arrastrar. No te preocupes, así me trajeron a mí. Y mira dónde terminé. Dios me cambió. ¿Estás? Dios me cambió. Así que toma tu bosquejo. Por ahí tienes tu bosquejo. Si no tienes un bosquejo, levanta tu mano. Esto es uno por matrimonio. ¿Sí? ¿Todos tienen su bosquejo? Sí. Y vamos a comenzar con el curso de límites en el matrimonio. Dice, objetivo del tema, que las parejas puedan comprender la importancia de los límites en su relación. Punto 2, que cada cónyuge llegue a obtener una comprensión de la libertad que tiene sobre sus ¿qué cosas? Emociones, actitudes, pensamientos. Y que por ende son responsables de las consecuencias de esa libertad. Entonces vamos a empezar descifrando aquí bien claro qué es un límite. Un límite es la línea que delimita una propiedad de la otra. En pocas palabras, un límite denota el principio y el final del algo. Hace algunos años atrás compré un terrenito allá por Rosarito y yo me acuerdo que tenía un vecino que apenas iba conociendo y empezamos a establecer límites como un tipo cerco, ¿no? Y yo me acuerdo que me acerqué, yo bien contento por primera vez había comprado un terrenito y me dice el vecino, me dice, hey, güero, ¿cómo está? Ya se presentó y empezamos a platicar. Le dijo, oye, estoy pensando construir una casita. Y él me dijo algo bien claro, mira, güero, me dice, de aquí para allá puedes hacer lo que tú quieras. En pocas palabras, mientras no pases este límite, de aquí para allá tú puedes construir lo que tú quieras. Entonces me quedó muy en claro que era un límite, y el límite era, yo puedo hacer lo que a mí me pertenece hacer de este lado del cerco. Ahora, nosotros muchas veces cuando comenzamos nuestro matrimonio, lamentablemente se nos olvidan poner ciertos límites. Ahora, voy a regresarme más en el tiempo, vamos a regresarnos antes de que te casaras. Ay, qué feliz era, muchos decían. No, hombre, a los que tienen mascarilla hasta se les dio sonreír la mascarilla. ¿Sí? Ahora vamos a regresar el tiempo atrás y yo quiero que pienses un poquito en cómo es que los límites, muchas personas pensamos que los límites son malos, pero los límites, la primera persona que instituyó los límites cuando hizo la familia fue Dios. ¿Estás? Y Dios instituyó los límites de una manera para protegernos. El primer límite que instituyó Dios, ¿se acuerdan que les dijo? Ustedes pueden comer de cualquiera uno de los frutos que están en este lugar, pero al menos pueden comer de este. ¿Alguna vez le has puesto límites? ¿Cuántos tenemos hijos aquí presentes? ¿Okay? Muy bien. Bueno, están en su casa, ¿no? Pero no aquí presentes. Pero los que estamos aquí todos, la mayoría tenemos hijos. Y hay límites que le pones en tus hijos. ¿Para qué cosa? Para protegerlos de algo que les puede ir mal. ¿Alguna vez les has puesto o has visto los contactos eléctricos que tienen unos pequeños plastiquitos? ¿Por qué se los pones? Para proteger a tus hijos de que se electrocuten. De alguna manera, todo esto, todo el límite fue creado para preservar la vida de alguien más. El problema es de que continuamente estamos empujando en los límites que Dios estableció en el matrimonio, y cuando nos brincamos límites y no nos hacemos responsables, que es el siguiente nivel, de las acciones, de nuestros pensamientos y nuestras emociones, desequilibramos el matrimonio de tal manera que lo ponemos en peligro. ¿Estás? Algo que mi esposa y yo hicimos desde que nos casamos es de que establecimos límites de cómo nos hablamos. Entonces, ella y yo, a pesar de que hemos tenido, dirá nuestro pastor, momentos intensos de relación, o sea, no nos peleamos, tenemos momentos intensos de relación. A pesar de que tenemos todos esos momentos, algo que decidimos desde muy temprano en nuestro matrimonio es, cuando estemos enojados, nomás no nos vamos a ofender. ¿Por qué no nos vamos a ofender? Porque cuando yo paso el límite de brincar mi enojo a ofensa, lamentablemente yo generé un efecto que muy difícilmente voy a poder sanar después de ella. ¿Estás? Entonces ese es un ejemplo. Eso es un ejemplo de un límite que tú puedes poner en tu matrimonio. El, por ejemplo, hablarse de una manera adecuada, sin groserías, sin un vocabulario que a lo mejor muy folclórico. Por ahí algunas personas de Veracruz que andan por aquí, que usan vocabulario de pescador todavía, ¿no?
Yo siempre he pensado que los discípulos de Jesús eran de Veracruz, pero de ese tiempo. Sí. No voy a decir nada. Pero traemos este vocabulario y pensamos que lo podemos compartir en el matrimonio. Y no, la realidad de las cosas es que tienes que poner un límite en cómo te refieres de tu esposa o de tu esposo. Eso es un pequeño ejemplo. En su definición más básica, un límite es la línea que delimita una propiedad de la otra. En otras palabras, un límite denota el principio y el final de algo. Gracias a los límites de una propiedad, por ejemplo, podemos determinar en dónde termina tu propiedad y dónde empieza la propiedad del vecino. De esa manera no tendrás problemas a la hora de construir tus cercos. El ejemplo que les di. Ahora, dentro de los límites debemos de tener, punto número 1, sentido de pertenencia en las emociones. Y yo quiero que pongas por ahí sentido de, escribe, pertenencia en las emociones. Y ahora, me encanta la palabra pertenencia en este punto, porque tus emociones, tus vocabulario, tu manera de actuar, tu manera de reaccionar, te pertenecen a ti, no a tu esposo ni a tu esposa. ¿Estás? Es que me hiciste decir una grosería. Compa, hazte responsable de lo que acabas de decir. El sentido de pertenencia, de tú entender el límite, no tiene absolutamente nada que ver con tu esposa o con el esposo. Tiene que ver de la persona que entiende que es su responsabilidad cómo va a actuar. Lamentablemente, los límites se rompen cuando, a raíz de una reacción, nosotros brincamos el cerco o el límite que habías preestablecido para, de alguna manera, tener justicia de lo que ella o él me dijo. ¿Estás? ¿Cuántos de nosotros nos molestamos con el cónyuge y de repente nos queremos vengar de él o de ella? O sea, en pocas palabras, utilizas cosas como que le voy a hacer la ley del hielo, o simple y sencillamente le voy a aventar la comida a la hora de servirle. Algunas hasta le escupen, ya me platicaron. ¿Qué es eso que está flotando ahí, limón? O sea, se vengan, ya me platicaron. ¿Ustedes creen que no tengo consejerías? ¿Ven esas arrugas aquí? Yo lo he escuchado todo, ¿ok? Que les puede dar risa, pero la realidad de las cosas es que esas cosas y peores suceden. ¿Por qué pasan? Porque justamente... Ay, entonces yo pensaba que estaba mal. Ya ves, no te fue tan mal. Dile a la persona que tienes no, la persona, a tu esposa. Dile, no, también la persona, no te fue tan mal, ya ves. Entonces, todos y cada uno de nosotros de repente podemos brincar ciertos límites y podemos, con un afán de venganza, hacer algo. El problema es que nos metimos al juego del romper el límite. Entonces puede ser que mi esposa me haya ofendido, que nunca lo hace. Pero puede ser que ella me haya ofendido, sin embargo, depende de mí, de mi sentido de pertenencia. ¿Qué hago con ese sentimiento? O lo utilizo y lo perdono, o lo utilizo para vengarme y brinco un límite. Y el problema es que pareciera ser que muchos matrimonios están peleándose a ver quién va a ser el más pasado adelante. Ella me hace algo y esta es como el ratoncito Tommy Jerry, ¿no? O sea, uno va y le pega en el pie y el otro saca una macana y le pega en la cabeza. Están peleándose en quién va a romper un límite más para vengarse. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese sentido de pertenencia, porque tienes que entender que a ti te corresponden esos límites o ese sentido de pertenencia en cómo respondes. Continuamos. En la relación de la pertenencia es muy importante. Si yo reconozco los límites en mi relación de pareja, yo puedo determinar a quién corresponden y pertenecen esos sentimientos, actitudes o comportamientos. Bien claro, ¿no? Cada persona en la relación debe tener un sentido de pertenencia clara en sus emociones. ¿Cuántas personas, y no volteen por favor, en nuestros matrimonios de repente somos muy emocionales? Y la emoción es algo humano, pero fuera de control mata lo que está en su camino. Otra vez, la emoción Dios la puso y la estableció en la vida de los seres humanos, de sus hijos, pero fuera de control es algo que mata todo lo que pasa por su camino, porque una emoción mal encaminada
demuestra una falta de carácter. Y el problema con una falta de carácter es que no tienes el dominio propio para detenerte en el límite antes de poder brincarte las trancas. Hay matrimonios que ahorita están muy lastimados por continuamente estarse brincando sus límites, por no haber tenido el carácter suficiente para poderse quedar simple y sencillamente callado o callada, o simple y sencillamente no responder en consecuencia de algo que él o ella me dijo. ¿Estás? Génesis 3:1, y nos pone este ejemplo en la escritura, y dice, veanme qué claro es este ejemplo, dice: la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deberían de comer de ninguno de los árboles del huerto? Y Eva respondió: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo que del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera que tocarlo. Estás hablando de un límite. Si lo hacen, ciertamente morirán. No morirá, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les van a abrir los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le iba a dar. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de repente sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposo oyeron el Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Ahora vamos aquí a analizar este pequeño pasaje bíblico. Cuando Dios se acerca con Adán y le pregunta, y sabemos que más adelante en el versículo le pregunta: hey, ¿dónde estás? ¿Qué responde Adán? Responde: estoy escondido, estoy desnudo. En pocas palabras está diciendo: algo descubrí que no había descubierto. Pero después le dice: ¿pero qué te dio de comer de ese fruto? Si comieron de eso, dice, ¿qué le dice? La mujer que me diste. Ya apunté, no. La mujer, soy Adán. La mujer que me diste me dio de comer. ¿Y qué está haciendo ahí con el sentido de pertenencia de su límite o de sus emociones? No está asumiendo la responsabilidad que tú estás. Le está echando la culpa a su mujer por haber tomado una decisión. ¿A poco no dice la escritura que la mujer agarró una licuadora, lo hizo por ella y se lo echó en la boca? No, dicen las mujeres, no dice eso. No dice eso. Entonces no se hace responsable, no se está haciendo responsable por una acción que al final de cuentas hizo. Y por consiguiente, la mujer también responde algo similar. Le pregunta a la mujer: ¿y quién te dio de comer a ti? Y dice: la serpiente me dio de comer. La serpiente me convenció y me platicó y me dijo y todo esto. ¿Se hizo responsable ella? No. Ahora, el problema es que muchos de nosotros, a través de ciertas circunstancias, le damos poder a las circunstancias o le damos poder a la situación para que eso brinque nuestro límite. Sin embargo, ninguno de nosotros debemos de depender de una situación que nos puede llegar a afectar para romper un límite. ¿Estás aquí despierto? Y ahorita Elena va a poder explicar un poquito mejor esto. Continuamos. Perdón. Lucha libre. Continuamos. Punto número 2 dice: sentido de responsabilidad. Voy a parar también porque así puedo ir viendo el bosquejo que ustedes tienen. Número 2 es sentido de responsabilidad en las emociones. Así viene en su bosquejo, ¿verdad? Y la responsabilidad, lo vimos hace algunas semanas el domingo, pero la responsabilidad es simple y sencillamente la habilidad de responder. Si el tomar responsabilidad es como cualquier otra habilidad, puedes desarrollarla. Como cualquier otra habilidad puedes aprenderla, como cualquier otra habilidad, la práctica hace el maestro. Y entonces la responsabilidad está diciéndonos: tú tienes que aprender esta habilidad, este secreto de saber responder. Normalmente las personas, en lugar de responder, a veces reaccionamos. Y eso es algo muy propio, lo voy a decir así como es, ¿no? Pero es propio de los animales. Los animales no tienen raciocinio y entonces reaccionan.
¿Qué pasa a veces con nosotros que en lugar de responder, de tomar esa responsabilidad o de desarrollar la habilidad de responder porque no se nos enseñó, porque nuestra casa fue diferente, como dice Andrew, él y yo nos casamos y platicamos cuáles eran los límites en nuestra casa? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos diciendo, vamos a desarrollar esa habilidad, vamos a empezar a responder, porque hay cosas que yo traigo de casa o hay cosas que tú traes de casa que no están bien, que no nos gustaron, en las que no vamos a estar de acuerdo. Entonces vamos estableciendo cuáles son las reglas de nuestro matrimonio, cuáles son los límites que vamos a poner en nuestro matrimonio. Entonces, cuando decimos el sentido de responsabilidad, es ese, justo lo que decía Andrew, es esa realidad de decir, esto me corresponde. No que abraces la culpa, sino que tomes responsabilidad. Porque a veces lo que queremos hacer es como, ves, toma tu responsabilidad y en medio de una discusión, lo que queremos es señalar y apuntar y culpar, y eso no es lo que Dios desea. Lo que Dios desea es que en amor nos podamos confrontar unos a los otros y podamos reconocer que fue nuestra responsabilidad. Cuando nosotros entendemos que fue nuestra responsabilidad, entonces hay arrepentimiento. Si me lleno de culpa, voy a vivir llena de culpa, pero no voy a reconocer que fue mi culpa. O sea, nada, voy a decir, está bien, yo fui, y entonces voy a pasar con una mentalidad de víctima, él también, o lo vamos a estar recordando cada ratito. ¿Por qué? Porque no, nos llenamos de culpa. Pero si tomo responsabilidad, ahí se corta la ofensa. Fue mi responsabilidad, entonces como hay un arrepentimiento genuino, hago un cambio y seguimos avanzando. ¿Hasta aquí todos me están siguiendo? Dice, los límites nos ayudan a determinar quién es responsable de qué. Si entendemos quién es responsable de qué o cuál hecho o sentimiento, entonces podemos determinar quién debe tomar responsabilidad sobre ese hecho o sentimiento. Si podemos determinar que el problema es nuestro problema, no es el problema, no es de que él tiene un problema y no va a cambiar, o yo tengo un problema, ese es mi problema y entonces tengo que reconocer que necesito hacer un cambio. Dice, por lo tanto somos responsables de él. Entonces, lo más importante en este ejemplo del sentido de responsabilidad es el dejarnos del tú, bueno, voy a hacer hacia allá. El tú, y comenzar a decir yo. Sí, porque naturalmente nos sale, o sea, tenemos como un discernimiento especial todos para ver los errores de todas las demás personas. Y te das cuenta de todo y dices como, mira cómo es esta persona, ¿ya viste cómo respondió? Ay, no tienen habilidad de responder. Mira esto, y estás siempre señalando y no te señalas a ti, ¿no? Hay un ejemplo muy conocido, ¿no? Donde dicen cuando señalas a alguien y haces esta seña, por decir así, o sea, un dedo te apunta hacia allá y 4 dedos apuntan hacia acá. Entonces, esa es la regla de 5 en la que deberíamos de reconocer cuando estamos apuntando hacia allá. Decir, ¿cuáles son esas 4 cosas que contrarrestan la que yo estoy acusando? Entonces no nos acusamos, tomamos responsabilidad. Proverbios 25-28 dice lo siguiente: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. El contexto en el que este personaje que escribió Proverbios, que se considera la persona más sabia que existió que existió, fue el rey Salomón. Y él da aquí un ejemplo y a mí se me hace bien fuerte porque dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En el contexto en el que él lo estaba platicando, estamos hablando que él era un rey. Era alguien consciente de la necesidad de murallas alrededor de su terreno, alrededor de su reino. Las murallas protegían a su reino. Si no había murallas, no había soldados, entonces había una invasión. Y la Biblia nos dice, una persona sin control es como una ciudad así, que no tiene murallas, o peor aún, que sus murallas están destruidas. Y entonces cuando nuestras murallas están destruidas, ¿saben qué es lo que entra? Nuestros sentimientos, nuestras emociones, le damos rienda suelta eso es lo que nos está diciendo aquí. Ese es el contexto con el que Salomón está hablando. Entonces yo me empiezo a dejar dominar por emociones, por sentimientos, por pensamientos. Nos están invadiendo. Llegan a nuestra casa, a nuestro corazón, a nuestra mente y nos invade y nosotros no hacemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos las murallas destruidas.
no hemos establecido un límite y entonces ese nos invade. Y si yo estoy en mi casa, mujer u hombre, y paso todo el día pensando en eso o en mi trabajo y tengo algo en contra de mi esposo o de mi esposa y permito que, como mis murallas están destruidas, todas esas emociones y pensamientos, yo le doy rienda suelta a mi mente. ¿Y cuántos sabemos que eso está bien fácil? De un segundo a otro pasamos de no estar pensando en nada a estar pensando en cada tontería a veces. Y entonces estás con el enojo y lo estás procesando y lo traes ahí y entonces ya piensas qué vas a contestar y cómo te vas a defender y cómo te vas a vengar y lo traes y lo traes y lo traes y lo traes. ¿Y eso qué hace? Te domina. Y entonces, si fue una ofensa que era fácil de resolver, esa ofensa en lugar de tú ponerla y como adultos, porque todos los que estamos aquí somos adultos, ¿verdad? Como adultos, hablarlo y tener esa habilidad para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, sobrepasaste ese límite, yo abrazo la ofensa. Y entonces traigo la ofensa aquí y de repente puedo traer 2 botellitas, 3 botellitas y de repente me deshabilito para usar mis manos. ¿Por qué? Porque decidí abrazar ofensas. Hay personas que se sientan en la ofensa y entonces es como esta silla y yo vivo sentada en la ofensa y no avanzo. ¿Por qué? Porque estoy sentada sobre la ofensa. Y desde esta ofensa, ¿saben qué hago? Juzgo. Y hay personas que tienen tantas sillas como hay en este lugar, de tantas ofensas que hay en el matrimonio. Entonces, el llamado hoy es a tomar responsabilidad de aquellas cosas que a lo mejor no las hemos dicho, pero son ofensas que las traemos guardadas y que podrían parecer a lo mejor simples, pero se han vuelto cosas muy grandes y están siendo utilizadas para separar tu matrimonio. Dice, cada esposo o esposa es responsable por sus... ¿Sí vienen ahí en el bosquejo? Ahora ya sigue sentido de libertad. Bueno, vienen aquí como 10 acciones, los voy a leer rápidamente. Emociones, o sea, cada quien somos responsables de nuestras emociones, de nuestras actitudes, de comportamientos, de nuestras elecciones. Hay un orden, ¿se dan cuenta? O sea, empiezo primero por la emoción. Yo soy responsable por la emoción que llegó y la emoción tiene que llegar. Se cree psicológicamente que la emoción dura como 2 o 3 segundos en sentirla y ahí es donde tenemos que decidir soltarla. Pero por lo regular decidimos abrazar la emoción. ¿Sí? Entonces, de ahí esa emoción se vuelve una actitud. No una acción todavía, sino una actitud. Entonces, me molesté por algo, me ofendió algo, a lo mejor fue una simplada, a lo mejor fue algo X, pero yo me quedé con eso y entonces comienzo a tener una actitud. De ahí viene el famoso, ¿qué tienes, amor? ¿Y qué contestan? Yo aprovecho cuando me preguntan y digo, sí tengo mucho. Tenemos que aprovechar, mujeres, cuando se nos pregunten, no anden jugando a las adivinanzas de que no tengo nada. O sea, ni ellos son adivinos. Y les voy a decir otra cosa, mujeres y hombres, ya saben que tenemos. Lo que quieren es precisamente entablar una conversación para resolverlo. Aprovecha que te preguntan qué tienes. Esas respuestas son sumamente inmaduras, son infantiles, son respuestas de niños pequeñitos. Entonces eso de no tengo nada, o tú ya sabes que tengo, ¿no? Esa es otra así como famosa. ¿Para qué te explico si ya sabes? Y estás en esa dignidad. Entonces esa es una actitud, pero después de eso se convierte en un comportamiento, porque como no se sanó, entonces yo empiezo a vivir con esa emoción, con esa herida, y ya esa actitud ya se volvió en mi manera de ser, o sea, ya es un comportamiento. Después yo comienzo a tomar decisiones o a elegir cosas en base al comportamiento que yo ya estoy utilizando. Y entonces aquí dice, cada esposo o esposa también es responsable de los límites que establece. Y yo cuando leía esto decía, qué grueso es, porque si tú vieras tu matrimonio y pensaras en los años que tienes casado o casada, por ejemplo, nosotros ya vamos a cumplir 17 años casados, y podríamos decir que nuestro matrimonio está a 1 año de ser mayor de edad, pero todavía es un adolescente. Sí, pero tenemos otros matrimonios que a lo mejor tienen ya 25, ya son jóvenes adultos. Tenemos matrimonios de menos de 1 año que son bebés. Allá atrás tenemos. Sí, y entonces a veces si tú ves ese tipo de límites, yo te voy a platicar esto. Yo lo veo de esta manera, trabajo yo en todo lo relacionado con educación. Y veo un problema que todo papá o mamá puede tener al educar a sus hijos, y es
que cuando no pones límites, como decimos, a tiempo, es muy difícil echarle reversa cuando no pusiste un límite. Entonces, qué padre que acá tenemos unos bebés en el matrimonio que están tomando este curso de límites. ¿Por qué? Porque antes del año ellos ya van a aprender a establecer esos límites. Pero ¿qué pasa cuando tienes un adolescente de 17 o de 15 o de 13 años y nunca estableciste límites? Y todavía haciendo berrinches ese año. Entonces, claro que va a ser más difícil. Claro que mientras más tiempo tengas casado, si nunca estableciste límites, va a ser más difícil. ¿Es un reto este curso? Por supuesto que es un reto, pero yo quiero darte esperanza. Di conmigo esperanza. Hay esperanza y hay esperanza en Dios. Hay esperanza para poder hacer esos cambios, para aprender. A lo mejor es la primera vez que escuchas acerca de esto, pero qué padre que estás aquí, porque independientemente de la edad que tengas, independientemente de los años que tengas casado o casada, hay esperanza para todavía establecer límites. Aunque somos impactados con comentarios y hechos de nuestra pareja, solo tenemos control de la manera que responderemos nosotros. Y esto no es algo pequeño, sino es una oportunidad de influenciar la situación grandemente. Algo que Andrew siempre dice es, se necesitan dos para pelear. ¿Quién es el más maduro de los dos? ¿Por qué mejor no nos retamos a eso y decimos, a ver, quién sabe, desarrolla mejor la habilidad de responder a algo? Y añadiendo a eso, yo creo que siempre en algún momento uno de los dos va a tener la cabeza más fría que el otro. ¿Estás? ¿Y sabes cuál es tu chamba en particular, hombre o mujer? Tu chamba, mi chamba, es nosotros ser los que tienen la cabeza más fría. Porque lamentablemente cuando nos actuamos o decimos o dejamos nuestros sentidos o nuestras emociones hablar, obviamente lo único que vamos a hacer, vamos a echarle más leña al fuego. Y de veras pareciera que estamos viendo una competencia de quién pelea mejor, ¿no? Pero déjame te digo algo, cuando tú en vez de utilizar ese enojo, esa emoción y lo dejas dar libre, es como si una persona que se dispara en el propio pie. ¿Acaso no dice la Escritura que dejarán su padre y su madre y se unirán y serán qué cosa? Una sola carne. Así que cuando algo le sucede a mi esposa, es como si a mí me hubiera sucedido. El problema es que lo vemos como que somos personas diferentes. Pero cuando empiezas a entender que tu vida al momento de que se unió en matrimonio comienzan a ser una sola, en pocas palabras hay un solo equipo, aquí no hay dos. ¿Estás? Cuando empiezas a entender que a ti te conviene que le vaya bien a tu esposa, cuando te empiezas a entender que a ti te conviene que tu esposo salga adelante, cuando empiezas a entender que te conviene levantarla del piso, vamos a animarlo, vamos a darle una nueva oportunidad, vamos a ponerlo, porque lo único que estoy haciendo es postergando mi propia bendición. ¿Estás? Mi anhelo más grande es que ella esté bien, porque si ella está bien, yo voy a estar de maravilla. El problema es que cuando yo me subo al tren de las emociones, una emoción puede literal boicotear mi futuro como familia. ¿Cuántos matrimonios han lastimado mucho a sus hijos porque justamente se acostumbraron a dispararse en el pie? Hace unos domingos atrás compartía sobre una historia, ¿no? de una persona que se subía, que nos íbamos todos de vacaciones, ¿se acuerdan? A Miami. Y nos subíamos a este barco todos los que estábamos aquí presentes, y ya uno de los locos de por aquí, no voy a decir quién, pero alguien traía una pistola y se le ocurre empezar a pegar un balazo ahí en el barco, ¿no? Y nosotros acá por la esquina decimos, ¿qué onda? ¿Qué son cohetes o qué? No, alguien sacó su pistola y se puso a disparar ahí en el piso, ¿no? Y te acercas con la persona y le dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estás haciendo eso, no? ¿Cuántos de nosotros dijéramos como que, no importa, sigue disparando? ¿Ustedes contentos porque alguien disparara dentro del barco donde tú vas con tu familia? Entonces, ¿por qué disparas tu propio barco? Porque cuando el enojo está a rienda suelta, es como un loco que trae una pistola. Y tú estás muy indignado o indignada por la situación que generó a lo mejor tu esposo, tus hijos. Y estás tan enfurecido que estás literal dando balazos en el piso.
Y tú estás bien en lo tuyo diciendo, ¿qué te importa? Es mi pedazo. ¿Cómo que mi pedazo? ¿Cuántos sabemos que un pequeño hoyo puede hundir un gran barco? Y el problema es que luego empezó el hombre, ¿no?, a pegar un balazo por acá, pero la mujer dice, tú pegaste uno, yo voy a dar dos. Y los hijos están en medio. Y nomás escuchan balazos por acá o balazos por acá, y lo único que se dan cuenta es que su barco de su casa está hundiéndose. ¿Por qué no despiertas el día de hoy al entender que al poner límites a tu falta de cordura, tu mala actitud, tu falta de sabiduría para poder solucionar algo en el momento por una decisión rápida, te va a evitar que tu barco se hunda? Y yo veo todo el tiempo un montón de matrimonios que pareciera ser que están peleando a ver quién va a ganar, quién va a hundir primero su barco. Yo te voy a decir algo, el día que despiertes, eso es una mentira del diablo. ¿Y sabes qué tienes que hacer el día de hoy? Entregar la pistola. Porque a veces hay demasiadas pistolas en las manos. ¿Y qué es la pistola? La pistola es el juicio. La pistola es la molestia. La pistola es la ira. La pistola es la falta de límites. ¿Y sabes cuándo le quitas la pistola de la mano a alguien? En el momento que dices, ¿sabes qué? Mi límite es esto, no voy a pasar al otro lado, porque en ese momento sé que le voy a pegar un balazo y voy a empezar a hundirlo. ¿Estás despierto? Sí. Continuamos. Punto número 3. Dile a tu esposo o tu esposa que tienes a un lado, tira la pistola. Yo escuché a alguien por allá atrás decir que tira la bazooka. Hay unos que tienen así el dedillo en la bomba nuclear. Es así, tienes que crecer a eso. Tenemos que crecer a eso. Queremos ser un matrimonio sólido, un matrimonio que salga adelante, un matrimonio que vaya de menos a más. Entonces hay cosas que ya no te quedan. El berrinche, mujer, no te queda. Eres una adulta. Hombre, el berrinche no te queda. Selena ahorita habló sobre edades, ¿no? Y la verdad es de que yo a veces conozco a jovencitos más maduros, que hay muchos adultos que conozco. Porque siguen con el pleito de que no, es mío, no, es tuyo, yo lo primero, y yo el otro. Y espérate, si yo lo veo en kinder. No, es que tú hiciste esto, entonces yo voy a hacer esto. Entonces es una actitud de 5 años. Y en el momento que maduremos y salgamos de eso más rápido, pues más rápido vas a tener la recompensa. ¿Y cuántos nosotros sabemos que Dios tiene una recompensa increíble para nuestro matrimonio, para nuestras vidas? Pero ¿qué si te digo que Dios quiere, pero no puede? ¿Qué si te digo que Dios quiere, pero no puede? Y te puedes sacar varios ejemplos bíblicos de eso. Muchas veces Dios quiso, pero no pudo, por la falta de honra de su presencia en ese lugar. Y hay una escritura que dice, y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. O sea, hay matrimonios que se la pasan pegados en la iglesia, que es buenísimo, es increíble. Estás tomando un bastión, estás tomando un decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprender, yo quiero conocer más a Dios. Pero hay cosas que tienes que madurar y decir, ¿sabes qué? Esto ya no pertenece a mi vida, porque por más que venga a la iglesia, si yo no supero esta prueba, Dios quiere bendecirme. Dice la escritura que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere bendecirme, sí, pero puede no, porque lo estorbas. Y en un lugar donde hay pelea y disensión, entonces es muy difícilmente que la paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuida tus pensamientos y tus corazones, va a llegar a tu vida o a tu casa. Punto número 3. Dentro de los límites debemos de tener, punto número 3, sentido de libertad. Ahora aquí dice, en su bosquejo dice, propiedad más libertad es igual a responsabilidad. Ahora quiero que entendamos esto. Todos y cada uno de nosotros no somos robots. Tenemos libertad para decidir. Si Dios hubiera querido hacer los robots, lo pudiera haber hecho. Y hubiéramos sido perfectos. ¿Estás? Perfectos robots. Pero la realidad de las cosas es que Dios nos puso dentro de nosotros un libre albedrío, la capacidad para tomar una decisión.
Ahora, todos y cada uno de nosotros tenemos esa misma libertad, no solamente para con Dios, de acercarnos a Él, sino también para cómo solucionar los problemas con nuestro cónyuge. Tenemos esa libertad para decir o perdón o guardo la ofensa. Tengo la libertad para responder o para quedar callado. Tengo la habilidad para contraatacar o simple y sencillamente soltarlo y que se enfríe. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa libertad, y lo que tenemos en propiedad o lo que tenemos sobre nuestras vidas que nos constituye cada uno de nosotros, que vienen siendo valores, que vienen siendo ideologías, que vienen siendo creencias, toda esa propiedad, tenemos la libertad para poder aplicarlo a nuestro matrimonio o no. Hay muchas personas que, por ejemplo, ven el jardín de su vecino y dicen, no manches, o sea, este vecino nunca ha arreglado sus florecitas, están todas muertas, mira el pasto, está todo amarillo, pareciera que lo abandonaron por completo, pero tú nunca has visto tu propio jardín. Entonces metemos nuestras narices en otros matrimonios, en otras casas, en otras situaciones, y dices, mira lo mal que están, cuando nunca ves tu sentido de responsabilidad que debes de tener sobre tu propio jardín. Y ese sentido de libertad tenemos que tener todos muy presente, que esa combinación de libertad con propiedad te van a dar responsabilidad sobre lo que a ti te toca. En pocas palabras, lo siguiente: tú y yo y cada uno de nosotros somos responsables de nuestro matrimonio, nadie más. Es que Dios quiso. No me empieces a involucrar a Dios. Es que Satanás nos tiene zarandeados, compa. Tú te agarraste del sartén. Yo una vez escuché historia real. Una pareja que para todo decía, es que el diablo esto, el diablo el otro, y Satanás esto y Satanás el otro. Ya después de escucharlos como una hora, yo le dije, ya me estaba sintiendo mal por Satanás. Es en serio. Era como que lo agarraron de su conejillo de indias y nunca se hicieron responsables ellos de sus decisiones. Y Dios está diciendo aquí, o sea, deja de involucrar a terceras personas, hazte responsable tú de lo que yo te di, porque el jardín que tú tienes está en la condición que tú quieres tenerlo. ¿No te gusta tu jardín? ¿No te gusta tu matrimonio? Cuídalo. Hay una escritura que es base para todo lo que hacemos en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios, y esa es la historia de la siembra y la cosecha. Dice la escritura que tú no puedes cosechar absolutamente nada de lo que tú no sembraste. Entonces, si hay algo que no te gusta de tu cosecha el día de hoy, entonces es cuestión de meterle reversa y decir, ¿sabes qué? Vamos a los orígenes de esto para poder echarle ganas y que nuevamente la planta de mi matrimonio funcione, que la nueva planta de frutos y que sean ricos y sean deliciosos. ¿No te gusta tu marido, tu matrimonio? Ya es muy tarde, ¿ok? Lo que sí podemos hacer, por medio del Espíritu Santo y por medio de Dios, es una restauración en la vida de tu marido. Lo he visto tantas veces. Lo que sí podemos hacer es entregarle la vida de tu esposa a Dios y decir, ¿sabes qué? Dios, hace una restauración. Y una vez están pensando en cirugía plástica y por favor no piensen. No nos des ideas, no, por favor. ¿Cómo vamos hasta aquí? Punto número 4, sentido de protección. Punto número 4, sentido de protección. Dice, la protección es otro aspecto de los límites que hacen crecer el amor. ¿En su bosquejo viene esa parte o no? No, ¿verdad? Nada más el sentido de protección. Y luego viene una rayita y esa rayita creo que no debería ir ahí. Así que quédense con sentido de protección nada más. Entonces, bueno, ya venimos hablando de tomar responsabilidad, de abrazar la ofensa, de no culparnos, de muchas cosas, pero entonces ya vamos a hacernos responsables, entonces vamos a tener ese sentido de protección, ¿no? Tener eso que nos hace familia y que nos hace protegernos unos a otros, ese sentimiento que tenemos también hacia nuestros hijos, los que tenemos hijos o hijas, de querer protegerlos. Entonces este es un punto bien importante. El punto número 4 es el sentido de protección. Y en Mateo 7:6, bueno, antes de eso dice aquí, ¿cómo protegemos nuestra casa? Y
Yo he visto muchas maneras de proteger una casa. Para empezar, normalmente aquí en la ciudad de Tijuana mínimamente tienes rejas en las ventanas, ¿no? O sea, es más, podemos ir a San Diego, a otro lugar, y de repente ves como casas sin rejas y a mí me da como ansiedad. Porque no tiene rejas. No estás acostumbrada a las rejas, hasta en las ventanas, en la puerta, doble puerta, o sea, de repente, o sea, tienes cámaras de seguridad, no sé, o sea, hay cercos, hay rejas, hay alarmas. ¿Con qué fin tenemos eso en nuestra casa? De proteger lo que más amamos. Porque en nuestra casa está nuestra familia, porque en nuestra casa estamos nosotros, porque tenemos cosas que son valiosas para nosotros, no solamente en economía, sino también son valiosas en recuerdos, es de nosotros, es nuestra intimidad. El que alguien entre a robar en tu casa te da ese sentimiento, además de toda la tristeza o el susto si estabas ahí, es el sentimiento de que te desnudaron, ¿no? O sea, dices tú, dieron todo. He platicado yo con personas y les dices que se robaron todo, hasta mi ropa interior se llevaron, o sea, muebles. Es un sentimiento de me despojaron. Y es horrible ese sentimiento, sentirte despojado o despojada. Entonces, el sentido de protección es, vamos a cubrirnos uno al otro. Lo primero que hicieron Adán y Eva fue cubrir su desnudez. Sí, como pudieron. Pero Dios cubrió la desnudez de ellos también de una mejor manera. Entonces, nosotros aprendemos ahí a protegernos. Dice Mateo 7:6, es un versículo súper fuerte. Dice, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Y de repente así el ejemplo, hay obviamente un contexto bíblico para no lo voy a dar en este momento, pero lo que nos está diciendo es, no desperdicies lo más preciado. No desperdicies lo que yo te di. No desperdicies lo que te fue dado para administrar. No desperdicies eso especial que te dio Dios. No desperdicies el tiempo de tu esposo o de tu esposa. No arruines los momentos increíbles que están teniendo. No arruines esas vacaciones. No arruines la comida, el desayuno, la cena. O sea, no desprecies este tiempo. No desprecies las cosas que Dios te ha dado con malas actitudes. Dice, todos nosotros debemos proteger nuestra relación de la maldad. Los límites son parte integral de nuestra relación y la toxicidad debe de permanecer fuera de ella. En realidad los límites están diseñados de la siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos un cerco o una puerta, tampoco estamos buscando que esa puerta siempre esté cerrada. Sí, porque tenemos que sacar la basura. ¿Entendieron el ejemplo? Entonces, los límites me ayudan a sacar lo malo, pero también me ayudan a dejar entrar lo bueno. Porque yo puedo sacar la basura, pero más al rato tengo que traer mandado, comida fresca. Entonces, los límites que tenemos que establecer no es de que somos herméticos y no hablamos y ya me quedo con lo mío y tú con lo tuyo. ¿Por qué? Porque te quedas con toda la basura adentro. Y puedes seguir queriendo que entren cosas buenas, pero estás lleno o llena. Entonces, los límites saludables en el matrimonio o en cualquier persona es que las puertas se abran y se cierran. Tampoco la puerta puede estar de par en par, porque se va a meter mucho más que cosas buenas. Ni tampoco puede mantenerse cerrada. ¿Por qué? Porque nos va a autoencerrar ahí y las cosas se van a echar a perder. Entonces, los límites sanos dejan salir lo malo y dejan entrar lo bueno. ¿Están aquí? Dice, límites que debemos establecer en nuestra relación. Ahora, eso sí lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, todos nosotros debemos proteger nuestra relación de la maldad. ¿Lo leímos? Ok, límites que debemos establecer en nuestra relación. Número 1, dominio propio. Di conmigo, dominio propio. Y la palabra dominio propio es precisamente eso, aprender a dominarnos a nosotros mismos. Dominio propio, el aprender a controlarme. El aprender a callarme, el aprender a controlar todo eso que quisiera decir o hacer, pero no lo hago, ¿sí? Entonces, la Biblia nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para controlarnos, para controlar nuestras actitudes, nuestros gestos incluso, o nuestras palabras, que no salga todo eso malo cuando abrimos la puerta de nuestros límites. Y es importante que desarrollemos dominio propio.
Dice algunos ejemplos de cómo no establecer límites. ¿Por qué? Porque lo importante es que podamos entender. A lo mejor esta es la clase 1 y te estamos dando demasiada información y dices como, sí, yo tengo todo eso, pero lo más importante es cómo le hago para solucionarlo. Y durante este curso vamos a ver precisamente eso, cómo lo hacemos. Pero antes del cómo es bien importante que todos entendamos el por qué. Entonces, esta clase es el por qué nuestro matrimonio necesita límites. Porque la palabra por qué o esa pregunta, la pregunta por qué implica propósito. ¿Cuál es el propósito para que nosotros pongamos límites en nuestros matrimonios? Entonces hay un propósito dado por Dios y entonces hoy estamos aprendiendo el por qué poner límites. Conforme vamos avanzando en el curso vamos a aprender el cómo. Hoy vamos a dar solamente como algunos detalles, ¿no? Y aquí viene uno, dice cómo no establecer límites. Es una manera de no hacerlos. Por ejemplo, estás en un momento intenso de relación y alguien de los dos comienza, bueno, Andrew comienza, uno de los dos comienza a levantar la voz y entonces en lugar de decir, no me hables de esa manera, sí, o sea, estás hablándole peor, sí, sabe el que grita más fuerte. En lugar de eso, aquí viene una manera así muy tranquila de hacerlo y es, si me sigues levantando la voz o hablando de esa manera, ofensiva, grosera, altanera, no sé, prepotente, me voy a salir de la habitación, o sea, esta conversación terminó. Y yo me expongo porque eso me lo aplicó Andrew cuando estábamos recién casados. Yo naturalmente les prometo, no soy una persona gritona, pero mi tono de voz es más fuerte que la de él. Y aparte yo crecí con maestros en la casa. Entonces, me acuerdo que en la primera discusión que tuvimos, no sé, tal vez teníamos meses o semanas de casados, y estábamos en algún momento discutiendo por algo, y les prometo que levanté la voz. Y entonces él me dijo, no me gusta que me grites, a mí no me gusta que me grite nadie, y se salió. Y yo dije, no te estoy gritando. ¿Saben qué hice? Lo seguí, ¿no? Porque luego, o sea, lo seguí, no te estoy gritando, ¿verdad? Es horrible. Cualquier parecido con la realidad, o sea. Nadie te gritó, no, es que no me gusta que me hables así, pero aparte con ese tono, así como lo ven aquí sentado. Es que no me gusta, luego hablamos. Y no sé si algunos de ustedes están conmigo, pero como que dicen, luego hablamos, es como que, pero yo quiero hablarlo ahora, ¿no? Ahí es donde entra muchos se conectaron. Ahí es donde entra el dominio propio. Hoy, lo vamos a hablar hoy, en este momento. Que estaba siendo sabio, estaba siendo más sabio que yo. Y yo me sentía así como, si supieras lo que es gritar. O sea, he escuchado gente gritar, decía, o sea, esto no es gritar, pero que estaba estableciendo un límite. Si en la primera vez que yo levanté, porque nada se estaba levantando un poquito la voz, la próxima vez yo iba a gritar. ¿Están conmigo? Y la próxima, después de gritar, iba a hacer otra cosa, no sé. Pero estableció un límite desde el principio. Eso fue uno de los límites que pusimos él y yo. Y no es que me encanta, o sea, no es algo que me sienta orgullosa, pero quiero que conecten conmigo. Entonces, a veces no sabemos qué hacer con la emoción o con el sentimiento y decimos como, queremos arreglarlo en este momento. Entonces, necesitas dominio propio para decir, este no es el momento. Porque, no solamente porque los niños están cerca o porque no es el lugar, sino porque queremos protegernos. Queremos protegernos de cosas que van a salir. Hay palabras que salen de tu boca y no regresan. O sea, ya no hay manera, las quieres como regresar. Sí, ojalá nunca lo hubiera dicho. Pero lo dices si eres ofensivo o ofensiva y eso se guarda en el corazón y marca a las personas. Entonces, es importante que cuidemos mucho eso. El dominio propio demuestra amor. Si practicamos el dominio propio, podemos llegar a tener una relación más íntima basada en amor, deseo y propósito. Número 2, ahí tienes en tu bosquejo, es verdad. Está escrito, de hecho. Punto número 2, estamos viendo límites que debemos establecer en nuestra relación. Número 1 era dominio propio, número 2 es verdad. Dice, el no decir mentira es también ser honesto cuando algo te ofende o molesta, en lugar de simplemente decir, no tengo nada. Y este punto está en la parte de atrás de su bosquejo. Y este punto es bien importante porque me encanta que use la palabra honesto.
Porque de repente la honestidad la tenemos como un valor, y cuando piensas en honestidad casi todos pensamos en que no vas a robar. Como que, honestidad, no, sí, yo soy muy honesto, yo soy muy honesta, pero tiene que ver también con hablar la verdad. Es importante que hablemos la verdad. Contacto. Es importante que hablemos la verdad. Ahora, no es de que es que yo no tengo filtro, así hablo, lo siento, así me enseñan. No. Eres un adulto. No te enseñaron, aprende. No puedes desarrollar la habilidad, pero vas a aprender a responder si quieres que esto funcione. Le pedimos a Dios sabiduría para hacerlo. Entonces, algo que nos va a ayudar en nuestro matrimonio para proteger nuestro matrimonio y establecer límites es la verdad. Dice, no decir mentiras, también ser honesto cuando algo te ofende o molesta, en lugar de simplemente decir, no tengo nada. No mientas. Dile al que tienes a un lado, no mientas. No ser verdaderos u honestos con nuestro cónyuge nos da la impresión falsa de que somos, nos da la impresión falsa de lo que somos o en dónde estamos. Cuando no somos verdaderos, en vez de tener una relación, tenemos dos relaciones. Y entonces aparento que tengo una relación, y ahorita estamos en la generación de las apariencias, ¿están de acuerdo conmigo? Pero no puedes andar con un filtro por la calle. Muchas mujeres quisiéramos tener esos filtros, pero no hay, ¿verdad? Y hombres, pero no puedes andar con un filtro, no puedes guiarte por redes sociales. Este es el mal de esta generación ahorita, que ven algo y crees que lo que te está enseñando esa persona, ese es su normal, y así viven siempre. Y entonces ahí se desarrolla mucha envidia, y estás sentado, se acuerdan, en la silla de la ofensa, y estás acusando y criticando. Dejemos la deshonestidad y comencemos a ser honestos. No podemos tener dos relaciones, tenemos que tener una relación de matrimonio porque somos uno. Habla la verdad. Habla la verdad. Número 3, consecuencias. Número 3, consecuencias. Dios nos ha dado la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a hablar un poquito acerca de eso ahorita, para enseñarnos lo que es aceptable de lo que no es. En algunas ocasiones las personas en negación son sordas a la verdad y solo responden al dolor y a la pérdida. Entonces, es bien importante que haya consecuencias. Regresamos al ejemplo de los niños. O sea, hay un dicho muy conocido. Dice, nadie experimenta en cabeza ajena. Para que nuestros niños sean disciplinados, tienen que vivir una consecuencia. Lejos del castigo, lo más importante es que lleven una consecuencia, que vean, ok, lo que hice provocó esto. Y a veces nuestro esposo o nuestra esposa han brincado constantemente muchos límites porque no han tenido consecuencias, porque no han vivido de verdad todas las amenazas que a veces das. Y entonces, como no viven esa consecuencia, no hay arrepentimiento real. Y entonces necesitamos vivir las consecuencias. El ser humano estamos así cableados. Necesitamos vivir una consecuencia para entender y no volverlo a hacer, porque ya sabemos cómo se siente. Y así como dijo Andrew, durante muchos años hemos estado trabajando en consejería con matrimonios, y es impresionante ver el nivel de arrepentimiento que hay en muchos hombres o mujeres al estar en esa consejería y reconocer situaciones que han vivido y han dicho, es que, o sea, de verdad no quiero perderla, de verdad no quiero perderlo, de verdad queremos restaurar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque ya vivieron consecuencias que los lastimaron demasiados. Entonces, dentro de esas consecuencias también hay límites. Un ejemplo que puse aquí yo, el abuso físico es un límite que no debemos permitir en el matrimonio. Y no estoy hablando de que estamos a favor del divorcio, no, por supuesto que estamos a favor de la reconciliación, pero sí estamos a favor de una consecuencia de eso, de una denuncia de eso, de una separación temporal, para que se viva esa consecuencia y que juntos trabajen en una reconciliación. Pero necesitas establecer un límite para eso. A veces son consecuencias más sencillas, por ejemplo, cancelar tarjetas de crédito. Las sonrisas sí, son más sencillas, bueno, era de separación. Hay cancelar tarjetas de crédito. Otra cosa que pudiera hacer es cenar o comer solo o sola porque el cónyuge una vez más llegó tarde a la casa. A veces ese es un problema bien común.
Y es que ya tenía la comida lista, la calenté, y llegas a la hora que quieres, te quedas platicando, y es la letanía, y yo tengo mucha hambre. O sea, a veces es necesario que la mujer o el hombre coman solos, y cuando lleguen es como, oye, ya comí. Y eso de repente es como, oh, wow, la próxima vez voy a llegar temprano. Entonces, hay pequeñas consecuencias que podemos dejar saber a nuestro esposo o a nuestra esposa que de repente necesitamos establecer ese límite. ¿Para qué? Para que haya un cambio en ellos. ¿Te paso, amor? ¿Sí? Me quedé pensando en la tarjeta que di. Me acabas de dar una buena idea. ¿Por qué no vueltas a ver ahí a tu esposo si lo tienes por ahí a un lado? Venga, checa acá. Y la realidad de las cosas es de que, digo, este tiempo es un tiempo muy especial, porque el hecho de que estés aquí, hombre, el hecho de que estés aquí, mujer, significa que te importa. ¿Estás? Significa que sabes que hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que ajustar, hay actitudes que tal vez tenemos que modificar en nuestras vidas, porque el resultado de lo que está haciendo a lo mejor viene siendo un jardín bien muerto. Pero Dios quiere revivir el jardín, Dios quiere revivir la relación, Dios quiere revivir no solamente, sino que la pasión también. Ya, tranquilos, porque unos ya tienen muchos hijos. Pero sí, toma ahí a tu esposa o esposo, tómalo y vele a los ojos y dile, perdóname por haber pasado límites, ese enojo desmedido, esa intolerancia tal vez, esa ira, esa molestia, esa manera de hablar, perdóname, estoy haciendo ajustes en mi corazón, perdóname por aventarte ese plato o esa cazuela, perdóname por haber dicho cosas que nunca quise decir. El día de hoy hago un pacto contigo para poner el límite a mi boca, poner el límite a mi ira, poner límites a mis emociones. Perdóname por berrinches, por emociones descontroladas. Te amo y quiero que nuestro matrimonio vuelva a florecer. Que esas áreas secas y muertas se las entregamos a Dios juntos, y juntos trabajaremos y veremos cosas increíbles. Perdóname. Claro, un buen beso. Están chismosos, se están volteando para acá. Date un fuerte aplauso el día de hoy. Eso fue Límites en Matrimonio.